Antes de comenzar, tengo que confesar que el tema que les voy a estar predicando en el día de hoy me hizo llorar. Before I begin, I have to confess that the topic I'm going to be preaching to you today made me cry. Voy a estar hablando en el día de hoy sobre la adopción. Today I'm going to be talking about adoption. No solo lloré por los datos que encontré ¿verdad? A través de la búsqueda que hice, sino también por lo que la Biblia nos enseña sobre el proceso de adopción. Not only did I cry because of the facts that I found about how many children are adopted each year, but also wept over what the Bible lets us know about what the adoption of each believer as the children of God entails. Cada año en los Estados Unidos son adoptados un total aproximado de 135,000 niños. Each year in the U.S., approximately 135,000 children are adopted. Eso solamente en la área de aquí de los Estados Unidos. And that's only here in the U.S. Pero si nosotros vamos a llevar este número a nivel mundial, estamos hablando de que sobrepasa los 250,000 adopciones cada año. However, if we take this number worldwide, we see a number approximately about 250,000 adoptions. Qué bonito es saber eso, mis amados hermanos y hermanas. And how beautiful is that to know? Qué hermoso es esa noticia de que miles y miles de niños cada año son adoptados. How beautiful is the news that thousands and thousands of children are adopted every year? Muchos de esos niños quizás quedaron huérfanos de padre y madre, Many of these children may have been orphaned by both father and mother. o quizás fueron removidos de sus hogares. Others may have been removed from their homes. Pero independientemente de cuál sea la razón, But regardless of the reason, es hermoso saber que alguien pensó en ellos, it is beautiful to know that someone thought of them, que alguien decidió adoptarlos, that someone decided to adopt them, que alguien decidió no solamente proveerle un hogar para estos niños, that someone decided not only to provide a new home for those children, sino que alguien decidió estamparle su apellido, brindándole así todos los privilegios que esto conlleva. but also that someone decided to stamp their last name on them, thus giving them all the privileges that entails. Porque la adopción, mis hermanos y hermanas, no solo implica que desde ese momento en adelante esos niños van a tener un nuevo hogar, Because adoption, my beloved brothers and sisters, not only implies that from that moment on those children will have a new home, sino que esto también significa que estos niños fueron adoptados, ahora también tendrán una nueva familia, but that also means that they will also have a new family, van a tener un nuevo apellido, a new surname, una nueva herencia. a new inheritance. ¿No es hermoso esto, mi hermano y hermana, que te encuentras aquí? Isn't that beautiful? En la Biblia se nos narra de que cada uno de nosotros los creyentes fuimos adoptados como hijos de Dios. In the Bible, we are told that each of us believers was adopted as the children of God. Esa adopción no se basó en tu edad, That adoption was not based on your age, ni en tu estatus económico, nor in your economic status, ni en tu nacionalidad. nor your nationality. No importa si eres puertorriqueño, cubano, colombiano, ecuatoriano, hondureño, americano, no importa nada de eso. It doesn't matter where in the world you're from, Ni ninguna característica bonita que Dios encontró en ti. nor any beautiful characteristic that God found in you. Esa adopción se basó única y exclusivamente de la buena voluntad de Dios. That adoption was solely and exclusively done on God's good will. Y es por esa razón que yo he titulado la predicación de hoy bajo el tema Adoptados como hijos e hijas de Dios por la buena voluntad de Dios. And it is for this very reason that I have entitled today's preaching under the theme, Adopted as Sons and Daughters of God by God's Good Will. Me gustaría que me acompañaran a Romanos capítulo 8, versos 12 al 17, creo que están en pantalla también. Pero si no, pueden busquen sus Biblias conmigo, me la van a buscar Romanos capítulo 8, versos 12 al 17, para ver lo que la Biblia nos enseña sobre el proceso de adopción de los creyentes como hijos e hijas de Dios. Please join me in Romans chapter 8, verses 12 to 17 to see what the Bible teaches us about the process of adopting believers as sons and daughters of God. It's also in the screen if you guys want to look at it, but Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que les esclaviza al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar
de su sufrimiento. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh who live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoptions as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit himself bear witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Según esos versos que acabamos de leer, hay por lo menos 4 cosas que podemos encontrar sobre el proceso de adopción de los creyentes como hijos e hijas de Dios. According to those verses we read, there are at least 4 things we can find about the process of adopting believers as sons or daughters of God. Una de las cosas que podemos encontrar en esos versos que leímos sobre el proceso de adopción de los que son creyentes es que quien nos adopta para ser nosotros hijos e hijas de Dios es nada más y nada menos que Dios mismo. One of the things that we can find in those verses that we read is that the one who adopts us is God himself. Al final del verso 15 encontramos que el apóstol Pablo le dice a los creyentes de la iglesia de Roma. At the end of verse 15 in the Spanish version, we find that the Apostle Paul says to believers in the Church of Rome, En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. instead they received the Spirit of God when he adopted them as his own children. ¿Se dan cuenta, mis hermanos y hermanas, que quien nos adopta a nosotros como hijos e hijas de Dios es Dios mismo? You guys have to realize that the one who adopts us as God's children is God himself. ¿Entiende eso, hermano y hermana, que te encuentras aquí en este día? Understand this, you who are here today. Tú no elegiste a ser adoptado por Dios. You didn't choose to be adopted by God. Fue Dios mismo el que decidió elegirte para que fueras adoptado como su hijo y su hija. It was God himself who chose you to be his son and daughter. En ese proceso de adopción no existe algún mérito nuestro para que Dios nos haya adoptado como sus hijos. And there is, in this process of adoption, there is no merit from you or me for God to have adopted us as his children. Como les mencioné al comienzo, esa adopción no se basó en algo bueno que Dios vio en nosotros. As I have mentioned in the beginning, the adoption was not based on something good that God saw in you or me. Ese proceso de adopción se basó en el puro afecto de su voluntad. That adoption process was based purely on the affection of God's will. Si nosotros leemos Efesios capítulo 1, verso 5, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo le deja saber a la iglesia de Éfeso de que fue Dios mismo el que en amor los predestinó para que fueran adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. If we read in Ephesians 1:5, we will notice that the Apostle Paul lets his church in Ephesus know that it was God himself who in love he predestined us for the adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. Tu adopción y mi adopción, como hijos e hijas de Dios, no se basó en algo que Dios vio bueno en ti o en mí. Our adoption was not done based on something that he saw good in us. De hecho, si fuera así, Dios nunca nos hubiese adoptado como sus hijos e hijas. And if it were to be the case, we would never be God's children. Pero qué bueno es Dios que ese proceso de adopción no se basó en algo distintivo de nosotros. But how good in God was that his adoption process was not based on something distinctive about us. Sino que el proceso de adopción se basó en que Dios mismo le dio el placer de adoptarnos como sus propios hijos porque simplemente Él así lo quiso. But that adoption process was based on the fact that God himself gave pleasure in adopting us as his own children because he simply wanted it that way. Y hermanos y hermanas que te encuentran aquí en esta tarde, eso es lo que nosotros podemos conocer como la pura gracia de Dios. And that, my beloved brothers and sisters, is what we know as the pure grace of God. Esas son buenas noticias. That's very good news. Tú y yo fuimos adoptados como hijos de Dios porque Dios así lo quiso. You and I were adopted as children of God because God wanted it that way. Ese proceso de adopción no fue algo a última hora. Ese proceso de adopción fue algo que se hizo mucho antes. That adoption plan was not done last minute. It was done way before the world was founded. Si nosotros leemos el verso 4 y el verso 5 de Efesios 1, nos daremos cuenta de que ese proceso de adopción se llevó mucho antes de la fundación del mundo, y eso fue posible gracias a nuestro Señor Jesucristo. If we read verses 4 and 5 of Ephesians 1, we will realize that this process of adoption happened long before the foundation of the world, and that was possible thanks to our Lord Jesus Christ.
Así que si tú eres hijo y eres hija de Dios, agradécele a Dios de que fue Él mismo quien decidió adoptarte como su hijo y su hija por el puro afecto de su voluntad. So if you are a son or a daughter of God, thank God that it was He Himself who decided to adopt you as His son or daughter according to the pure affection of His will. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por eso? How many can give God thanks? And, Yo me ponía a pensar en esto cuando estaba preparando la predicación, my father started thinking about this when he was preparing the sermon, y eso me hacía llorar. and that made him cry. Saber que no hay nada bueno en mí That there's nothing good in himself, para que Dios me escogiera, so that God might choose him, para que me amara, so that He might love him, me adoptara como su hijo. and that He might adopt him as His son. Eso es gracia, hermano. That's grace. Otra de las cosas que nosotros podemos encontrar en estos versos que leímos en Romanos 8 es que los que Dios adoptó como sus hijos, estos también Dios le depositó su espíritu como una muestra de que oficialmente fueron adoptados. Another thing that we can find in those verses that we read from Romans 8 is that those whom God adopted as His children, to whom God also deposited His Spirit as a sign that they were officially adopted. So God deposited the Spirit in them. Vamos a mirar nuevamente el verso 15 y 16 de Romanos capítulo 8, porque el apóstol Pablo le dice a esta iglesia lo siguiente: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. If we look with me again at verses 15 and 16, using the Spanish version, we can see that the Apostle Paul says to the believers of the church in Rome, and you have not received a spirit that enslaves you to fear. Instead, they received God's Spirit and He adopted them as His own children. Now we call Him Abba, Father, for His Spirit joins with our spirit to confirm that we are children of God. Como bien menciona el verso 15, el Espíritu de Dios se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. As verse 15 mentions, the Spirit of God joins our spirit to confirm that we are children of God. Eso es lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu viene a nosotros. That's En what el we momento de know nuestra as the conversión. baptism. That's what we know as the baptism of the Holy Spirit. When somebody gets converted, somebody gets baptized with the Holy Spirit. El Espíritu de Dios se une a nuestro Espíritu. The Spirit of God joins our spirit. Hay un sello que Dios le pone a aquellos que son sus hijos e hijas, y ese sello que Dios le pone a sus hijos e hijas es el Espíritu Santo de Él. There is a seal that God puts on those who are His sons and daughters, and that seal that God puts on those who are His sons or daughters is the Holy Spirit. Si leemos Efesios 1, verso 13, encontramos que los que fueron creyentes, los que son creyentes, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. If we read Ephesians 1, the end of verse 13, we find that it says that those who believe were sealed with the Holy Spirit of promise. Hermano y hermana que te encuentras aquí presente, My beloved brothers and sisters who are here present, entiende que si tú realmente creíste de todo corazón que Jesús es el Señor, understand that if you believe wholeheartedly that Jesus is Lord, y que genuinamente te arrepentiste de todos tus pecados, and you genuinely repented of your sins, la misma Biblia garantiza de que en ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. the Bible itself gives you a guarantee from that moment on, you were sealed with the Holy Spirit of Y eso promise. significa que tu adopción es oficial. And that means that your adoption is official. Ya no tienes por qué tener temor. You do not have to be afraid anymore. Dios mismo te invita a que le llames Abba, Padre. God Himself invites you to call Him Abba, La Father. palabra papito mío es una expresión de cercanía. It's an expression of closeness. Dios te ha puesto un nuevo apellido y te ha unido a una familia por medio de la fe. God has given you a new name and joined you to a new family through faith. Mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, My beloved brothers and sisters, el sello que Dios le puso a aquellos que pasan a ser hijos adoptivos por medio de la fe en Jesús no es un sello que se puede remover como movemos el sello del correo, ¿verdad? Las estampas del correo. the seal that God places on those who become His adopted children through faith in Jesus is not a seal that can be removed as the stamps are removed from the mail. Si Dios te selló con el Espíritu Santo de la promesa, cuando tú creíste, ese sello no hay nadie que te lo pueda remover. If God sealed you with the Holy Spirit of promise, when you believe that seal,
there will be no one to remove it from you. Es por eso que Jesús dijo, según Juan capítulo 10, verso 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, nadie me las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie puede arrebatárselas de la mano de mi Padre. That is why we find that Jesus said, as we see in John 10, 27 to 29, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Ni Satanás, No Satan, ni tú, nor you, ni tus vecinos, your ni neighbors, tu esposo, your husband, ni tu esposa, your wife. nadie podrá remover ese sello que Dios te depositó cuando tú creíste en Jesús. No one will be able to remove the seal that God put in you when you put your faith in Es Him. por esta razón que el apóstol Pablo en esa misma carta de Romanos, en el capítulo 8, versos 35 al 39, le dice a la iglesia de Roma lo siguiente. It is for this very reason that the Apostle Paul, in that same letter to the Church of Rome, writes to them in verses 35 to 39 of the same chapter of Romans 8, telling them, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor depths, nor heights, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? Nadie te separará del amor de Jesús. Absolutely no one can snatch you out of Si God's tú love. creíste el evangelio por fe If you have believed in the gospel by faith y realmente tú te arrepentiste de todos tus pecados, and truly repented of all your sins, ya no serás condenado por cuanto pasaste a ser un hijo o una hija de Dios. you will no longer be condemned because you became a son of God. Si tú llegaste aquí por primera vez a esta iglesia If you came to the church for the first time y nunca habías escuchado las buenas noticias de que Dios salva por medio de su amado Hijo Jesús, and you have never heard the good news that God saves through his beloved Son Jesus Christ, pero tú crees con todo tu corazón que Jesús es el Señor but you believe wholeheartedly with all your heart that Jesus is Lord, y reconoces todos tus pecados and you recognize all of your sins, y arrepientes de cada uno de esos pecados de todo corazón, and repent with all of your heart, hay una promesa para ti. there is a promise for you. Y es que Dios depositará su Espíritu Santo dentro de ti, completando de esa manera el proceso de adopción que ya desde antes de la fundación del mundo Él había hecho para ti. And that is that God will deposit his spirit within you, thus completing the process of adoption that you will be able to do. He had already predestined you before the foundation of the world. Creo que es Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. In Ephesians 1:13 and 14, we find that the Apostle Paul says to the believers in Ephesus, Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diésemos gloria y alabanza. in him you also, when you heard the word of the truth,
the gospel of your salvation and believed in him were sealed with this promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of his glory. Lo tercero que encontramos en estos versos que leímos de Romanos 8, del 12 al 17, es que los que son adoptados como hijos e hijas de Dios no viven obedeciendo los deseos de la naturaleza pecaminosa. The third thing we can find or learn from these verses that we read from Romans 8, 12 to 17 is that those who are adopted as sons and daughters of God do not live by obeying the desires of the sinful nature. Según vemos en esos versos, vemos que dice, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romans 8, 12 to 14 says, So then, brothers, we are debtors not to the flesh. We live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Aquellos que realmente son hijos e hijas de Dios no van a estar viviendo sus vidas obedeciendo a esa naturaleza pecaminosa. Those who are truly sons and daughters of God are not going to be living their lives obeying all the time what the sinful nature dedicates to. Sino que según el verso 14 de Romanos 8, But according to verse 14 of Romans 8, esos que son hijos e hijas de Dios those who are daughters and sons of God serán guiados por el Espíritu de Dios, haciendo morir continuamente los deseos de esa propia naturaleza pecaminosa. they will be led by the Spirit of God, continually putting to death the desires of that sinful nature. Aquellos que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. One who was sealed with the Holy Spirit of promise No van a vivir una vida que se caracteriza por la inmoralidad y la mundanalidad. is not going to live a life that is characterized by immorality and worldliness. En Juan capítulo 3, verso 8, en la primera carta de Juan capítulo 3, verso 8, nos deja saber que cuando alguien sigue pecando, practica el pecado, es del diablo. In the first letter of John 3:8, he lets us know that when someone practices sinning, it simply means that the person does not belong to God, but that a person to whom it belongs to is the devil. Significa que no le pertenecen a Dios. These people are not from God. En el verso 9 de primera de Juan capítulo 3, vemos que Juan añade, We see in verse 9 of 1 John 3 that he adds, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep sinning because he has been born of En God. el verso 10 Juan añade lo siguiente. And in verse 10, we see that John adds, Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. By this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, de que cada uno de nosotros podemos identificar quiénes son los hijos adoptivos de Dios? Do you realize, my beloved brothers and sisters, that each of us can identify who is an adopted child of God and who isn't? Según el verso 10, esos que son hijos de Dios van a vivir su vida en una vida de rectitud y amor hacia los creyentes. God's adopted children are those who, according to verse 10, are going to live their lives righteously and are going to love other believers. Los que son hijos adoptivos de Dios simplemente no se conducen en sus vidas en una forma fuera de la rectitud y tampoco estas personas no dejan de amar a sus hermanos. Those who are not adopted children of God simply do not conduct themselves in their lives with righteousness, as they do not love their believers either, because they do not belong to God, as verse 10 says. Hay muchas personas que se creen que son hijos e hijas de Dios porque simplemente han asistido a la iglesia toda su vida. There are many people who attend church all their lives, and because of that, they think that they're children of God. Mi hermano y hermana que te encuentras aquí presente. My beloved brother and sister who's in here, Tú podrás ser el hijo del pastor. you could be
as I am the son of pasta. Pero sin embargo, eso no te hace hijo de Dios. But nevertheless, that does not make you a son or daughter of God. Juan capítulo 1, verso 12 nos dice, es solo a los que le recibieron, According to John 1:12, it is all who did receive him, a los que creyeron en su nombre. who believed in his name. A eso y solamente a eso Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. To those he gave the right to become children of God. Dios mismo es el que tiene que elegirnos a nosotros para ser sus hijos. God himself is the one who has to choose us to be adopted as his children. Juan capítulo 1, verso 13 nos deja saber que esos son los hijos de Dios. In John 1:13, we are let known that those are the sons of God. No son engendrados de sangre, They are not begotten of blood, ni de voluntad de carne, nor of the will of the flesh, ni de voluntad de varón, nor of the will of man, sino de Dios. but solely of God. Si tú te encuentras aquí en este día But if you are here today y no has creído en Jesús ni le has recibido a Él como tu Señor y Salvador, and yet you have not believed in Jesus or received him as Lord and Savior, pero el Espíritu de Dios te está inquietando a recibirle a Él por medio de la fe, but today the Spirit of God is disturbing you to receive him through faith, eso demuestra que tú eres uno de esos que Él quiere adoptar como su hijo. that shows that you are one of those who God wants to adopt as his children. Mi hermano y hermana que te encuentras aquí, mi amigo que te encuentras aquí, My beloved brothers and friends and sisters who are here, no te vayas de este lugar sin antes venir a Jesús en arrepentimiento y fe. do not leave this place without coming first to Jesus in repentance and faith. Dios quiere unirte a su familia por medio de Jesucristo. God wants to unite you to his family in the midst of Jesus Christ. Dios quiere llevar hoy el proceso de adopción contigo. God wants to carry out his adoption process with you on this day. Ven hoy en arrepentimiento y fe, y la Biblia te garantiza de que Dios depositará su espíritu en ti con el fin de sellar ese proceso de adopción. Come to Jesus today in repentance and faith, and the Bible guarantees that God will deposit his Spirit in you in order to seal you as the adoption process says. Y para ir terminando, el cuarto y último principio de esta predicación es que aquellos a los que Dios adopta como sus hijos también les garantiza una herencia. And the fourth and final principle of this teaching is that those whom God adopts as his son, God also guarantees an inheritance. Si lees nuevamente Romanos 8, verso 17, si lees Romanos 8, verso 17, If you read again verses 17 of Romans 8, you will find that the Apostle Paul says, así que somos sus hijos, también sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. and if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified in him. Cuando alguien es adoptado, When somebody's adopted, cuando un papá terrenal adopta a un niño, when an earthly father adopts a child, además de que en ese día en adelante ese niño o niña tendrá una nueva familia y a su vez un nuevo apellido, in addition to the fact that from that day forward, that child will have a new family and in turn will have a new surname. algo que sucede desde ese día en adelante es que ese niño o niña adoptado puede disfrutar de los mismos derechos de la herencia que le corresponden a los hijos biológicos de ese padre. Something that happens from that day forward is that the adopted child can enjoy the same inheritance rights that correspond to those biological children that the father has. Cuando papá muere, cada uno de esos niños se le asigna una parte igual de la herencia. When that dies, each of his children is assigned in equal parts everything that exists in the inheritance from that father. Pero cuando un niño es adoptado también cae dentro de las partes iguales de esa adopción, esa herencia. Adopted children are also allocated equal shares of the inheritance left by the father. En el pueblo judío existía los derechos de hijo primogénito, donde se le asignaba doble porción de la herencia. In the Jewish people, the eldest son enjoyed a double portion of the inheritance. That son had more inheritance than the other children. Pero lo lindo y hermoso de la adopción de Dios But the beautiful thing about the adoption process that God does
es que Dios decide otorgarle a cada uno de sus hijos los mismos beneficios que le dio a Jesucristo. It is that God decides to grant each of his adopted children the same benefits that he gave to his son. La Biblia nos deja saber que somos coherederos con Cristo. We are joint heirs with Christ. Hay una salvación que estamos heredando. There is a salvation that we are inheriting. Hay una gloria que estamos heredando. There's a glory that we are inheriting. Y hay unos beneficios de hijos que estamos heredando por ser adoptados hijos de Dios. And there are some benefits of a child that we are inheriting by being adopted by God. Mi hermano y hermana que te encuentras aquí, My brother and sister who are here today, yo no sé cómo fue la relación de tu padre, tuya con tu padre terrenal. I do not know how your relationship with your father was here in the earth. Quizás tuviste una buena relación con tu papá. Maybe you had a good relationship with your father. Puede ser que no hayas tenido una buena relación con tu papá. Maybe not so much. Puede ser que tu papá te abandonó. Maybe he abandoned you. Quizás abusó de ti. Maybe he abused you. O simplemente no fue un padre, un buen padre. Or simply he just wasn't a good father. Pero puede ser que tampoco, tan siquiera, te dio herencia. Maybe he didn't even give you inheritance. Pero quiero que sepas en este día que Dios, nuestro Padre, no actúa de la misma manera que nuestros padres terrenales. But I would like to also let you know on this day that God our Father does not act the same way your father might have acted. Nunca actuará de esa manera. Nor will he ever act that way. Él es un Padre amoroso, He's a loving father, Él es un Padre bueno, a good father. es el único Padre que promete que nunca te va a fallar. He's the only father who promises that he will never fail you. Es el Padre que quiere hoy sanar todas tus heridas. He's the father who wants to heal all your wounds Y today que quiere en el día de hoy adoptarte como su hijo. and who would like to adopt you as his child today. Puede ser que ya tú hayas sido adoptado como hijo o hija de Dios y llevas sirviendo un tiempo. It may be that God has already adopted you as his child and you have been serving him for a long time. Pero puede ser que hayas llegado aquí sin aún haber sido adoptado como hijo o hija de Dios. But it may be that you have arrived here today without even having been adopted as a son or daughter of God. Ven a Jesús hoy en arrepentimiento y fe. Come to Jesus today in repentance and faith. Y Dios realizará su proceso de adopción, garantizando así la herencia que Él ha reservado única y exclusivamente para sus hijos. And God will go through with your adoption process, thus guaranteeing the inheritance that he has reserved only for his children. Cierra tus ojos. Let us pray.